Bien, seguimos adelante con la segunda parte del video. Entonces entendemos que el Mashiach es para todos. El verso 3 dice, hágase la luz, y fue la luz. El Mashiach revelado. Hágase la luz. Piensa en esto. Y dice, y fue la luz, y se hizo la luz. Hágase la luz, y se hizo la luz. Que la luz se haga es porque el Mashiach es revelado. ¿Por qué el Mashiach es revelado? Porque estamos en ese tiempo de oscuridad. Estamos en ese tiempo de que no hay revelación. Pero cuando la Torah comienza a darse, la Torah comienza a mostrarse al pueblo, la Torah comienza a mostrarse, entonces el Mashiach comienza a revelarse. ¿Por qué el Mashiach con la Torah se revela y sin la Torah no se revela? Porque el Mashiach está encarcelado en el corazón de las religiones. Está encarcelado ¿de qué manera? Vestido con las ropas de Jesús. Vestido con las ropas de Jesús llamado el Cristo. Está oculto, está encarcelado. Pero cuando la Torah entra en acción en una persona, entonces se entiende que no es Jesús, sino que es Yeshua, y que no es el Cristo, sino que es el Mashiach. Porque el Cristo el Cristo es una denominación que se le da, como estudiamos, ¿sí?, a muchos ungidos y que trajeron libertad a los pueblos, como por ser aquellos que llevan a los pueblos a la liberación. San Martín, en el caso de Argentina, podría ser un Cristo, porque es un ungido, ¿me entienden? Porque la palabra Cristo significa ungido para un propósito. Acá, en este lugar, podría haber muchos Cristos, ungidos para un propósito, ¿me entienden? Pero Mashiach no. Entonces hay mucho lenguaje que hay que entender para poder llevar a la práctica. Por eso mismo digo, dice, y hágase la luz, dijo el tercero, y se hizo la luz. El Mashiach revelado, porque la luz se hace a través, la luz procede a través de la Torah. A través de que la Torah entra en nosotros, ¿sí? La recompensa es el Mashiach, pues serán 1000 años de Shabbat. Imagínense 1000 años de Shabbat. Claro que sí, ¿no? Pancito todo el tiempo. Vino. Al pan y el vino, ¿no? Claro que sí. Y Torah para todos. Para las velas tiene que ser buena. Claro, las velas tienen que ser velones. Y ahí mismo, después de eso, entonces vendrá la eternidad. Después de eso vendrá la eternidad. Toquemos algo de misterio. Toquemos algo de misterio. Según el Zohar, ¿qué habla el Zohar? Ningún exilio será tan opresivo para Israel como el exilio ismaelita. El Zohar dice esto. El Zohar Hakadosh dice esto. Ningún exilio será tan opresivo para Israel como el exilio ismaelita. Si bien los demás exilios fueron opresivos y hubo violencia, ningún exilio se comparará con el exilio ismaelita, con lo que hoy comenzó, con lo que en este tiempo comenzó. Pues anteriormente en los demás exilios se buscaban destruir a Israel en el aspecto físico. La destrucción venía en el aspecto físico. Ellos querían matar, querían destruir, querían hacer todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué tiene que ver hoy? ¿No es acaso lo mismo? Sí, pero en este exilio, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. Este exilio tiene un aspecto espiritual, un aspecto religioso que hay que entender. Por eso mismo dijimos, hoy hablábamos de la materia de la alabanza, y hablábamos de alinearnos. Porque obviamente la alabanza toma un papel muy importante. El shir, los tañedores toman un papel muy importante en este tiempo, ¿sí? Este exilio entonces tendrá un papel también, un aspecto espiritual. ¿Por qué un aspecto espiritual? De todos los enemigos de Israel, los más elevados en santidad son los que representan el exilio ismaelita. Uno dice, ¿cómo puede haber santidad en estas personas realmente que dentro de ellos hay gente que asesina, que son tremendos terroristas?
El problema que existe es que nos estamos viendo con una mente, con un ojo occidental. Y no estamos viendo con los ojos de la Torá, con una mente hebrea. Ese es el problema, la mente occidental, no la mente hebrea. ¿Cómo es esto? Sáquese un poquito el traje de Israel y entonces veamos todo desde afuera. Y fíjese esto, lo que le voy a comentar ahora. Es a través de su religión, ¿sí? Obviamente, a través de la religión, que este exilio tiene aspecto espiritual. ¿Por qué? Los musulmanes son muy religiosos, ¿sí? Ellos también tienen su religión y también comen kosher. Ellos no comen cualquier cosa, ellos también comen kosher. El kosher, el comer kosher tiene que ver con el hecho de santidad, apartarse para que el cuerpo sea santo. Ellos también, ellos no comen cualquier cosa, ellos cerdos tampoco comen. Imagínense, ellos comen kosher, ¿sí? Y también, por ende, tienen las leyes de kashrut, de alimentación. Ellos tienen sus leyes de alimentación. Al igual que Israel. Bien. Ellos también se circuncidan, porque son hijos de Abraham. Al igual que Israel. O sea que también están apartados. Fueron los primeros. Claro. Fueron los primeros circuncidados. Y ellos también guardan el recato de las mujeres. ¿O acaso qué pasa con los árabes? Ellos guardan el recato de las mujeres, igual que Israel. ¿Me entienden? Pero estos son estrictos a guardar el recato de las mujeres. ¿Sí? Ellos también rezan, tienen los rezos que tiene Israel, y aún más. Israel reza 3 veces al día. Ellos 5 veces al día. Imagínense eso. Ellos también rezan con devoción, al igual que lo hace Israel. Pero ellos lo hacen a la manera que Israel lo hacía antes. Ellos se arrodillan para orar, se postran. Israel no se postra, porque Israel obviamente quiso marcar una separación, entonces lo hacen parados, porque los demás se postraban. Entonces para marcar una directiva, pero ellos se postran. La devoción en ellos es algo tremendo. Y ellos también tienen lugares sagrados, así como lo tiene Israel. Y ellos también tienen una Torá, así como la que tiene el Corán. Ellos tienen el Corán, una Torá, el Corán. Ellos tienen el Corán, así como Israel tiene la Torá. Y en el Corán se habla de Abraham, así como en la Torá se habla de Abraham. Porque el padre de ellos, de los ismaelitas, es Abraham, y el padre de Israel también es Abraham. Así que imagínense el grado de santidad que estos tipos manejan. Pero la madre no es Sara. No, porque Dios le dio una promesa, pero estamos hablando en cuestiones de santidad. Imagínense ustedes la santidad que tienen. Pero es aquí algo que se nos ha olvidado, ¿sí? Entendiendo que esto es una guerra de religión, entendiendo que esto es una guerra de religión, una guerra añeja, una guerra de familias, entre familias, ¿sí? Por esto, o mejor dicho, por ende, la persecución será del Islam al pueblo judío. Sin obviamente dejar de lado de que ya hay países, el 90%, 80%, 70% ya están tomados por el Islam. En el caso de Europa, un 90% prácticamente. Ellos están reproduciéndose a montones, son de más de 1.500 millones de fieles tiene esa religión, más que nosotros. Es impresionante cómo ellos crecen en religión. ¿Me entienden? O sea que la persecución es de Esaú contra Jacob. La persecución es de Ismael contra Isaac. ¿Sí? Por esta razón no se puede opinar sin tener base sólida. No se puede opinar. Uno no puede decir entonces esta guerra viene de Yom Kippur, o esta guerra viene de hace unos cuantos años atrás, o esto viene de... No se puede opinar. Porque por esta razón, porque es una guerra entre familias, entre países. Y es algo que hasta nosotros mismos nos cuesta entender, ¿sí? Este exilio conlleva desde lo más divino hasta lo más bestial. Lo hemos visto en este tiempo.
Este exilio conlleva de lo más divino hasta lo más bestial. Han decapitado 40 niños y mucha gente inocente. O sea, podían haber mandado bombas, se acabó la historia. No, los tipos tenían que entrar y decapitar. Por eso mismo entendemos, ¿sí?, más allá de todo, y sabemos nosotros que como dice la Torá, Israel es el hijo de la promesa, ¿sí?, de Abraham y Sara. Pero qué sé yo lo que dice el Corán. Lo único que yo sí sé, a mí me pone en órbita y me deja bien delante de Hashem, es las 3 apariciones que tuve, obviamente, encuentros que tuve con el Mashiach, con el Mashiach. Por eso a mí no me mueve ni el mismo Dios, porque tuve 3 apariciones, excepto que Dios me cambie la memoria. ¿Me entienden? Entendiendo que Yeshua es el con el que tuve el encuentro, obviamente, y de él vino la Torá a mi vida, es imposible que puedan, obviamente, apartarme del amor de Hashem a través de Mashiach. Eso es lo que nosotros entendemos. Pues tiene este exilio un aspecto de santidad, aunque no lo es. ¿Por qué un aspecto de santidad aunque no lo es? Porque parece ser santidad específicamente lo que ellos manejan, pero no lo es. Ellos manejan una falsa santidad mezclada con una bestialidad absoluta. Porque si por ellos fueran, ellos mismos tendrían que haber reducido a estas bestias. Ellos tenían que haber reducido a estas bestias, no los redujeron, le permiten que siga estando en medio de ellos y que entonces sean juzgados a través de ellos. ¿Me entienden? Entonces, ese es el punto. Ahora, en Israel, lo que está ocurriendo en Israel es algo impresionante. ¿Quieren mandar plata a Israel? O sea, busquen dónde mandarla, porque Israel no se puede mandar, porque están llenos de comida. Están tan sobrepasados de comida. Dejaban los coches, me contaban, dejaban los coches, la gente, cuando se enteraron de esto, dejaban los coches tirados. Se bajaban de los coches y se enlistaban en el ejército. No tenían que decirle, no había que llamarlos, se enlistaban. Porque ellos saben en quién han creído. ¿Me entienden? O sea, hay cosas que son tremendas y que solamente esa devoción no se paga con nada. Imagínense hoy en día, ¿sí?, un país que entra en guerra. Hay muchos que se querrán disparar para otros lados. Lo que menos van a hacer es bajarse sus coches para enlistarse. No, van a disparar para otro lado. ¿Me entienden? Esta gente no. Esta gente se enlistaron todas al instante que entendieron. Dejaron los coches por ahí y dijeron, no, lo lamento. Sí, me tengo que enlistar. Israel me necesita. ¿Me entienden? La devoción pasa por otro lado. Por creer quién realmente, ¿sí?, está manejando la situación. Y ese es Hashem. Números 24, 23. Números 24, capítulo 24, versículo 23, habla de Bilam. ¿Sí? Habla de Bilam. Y habla específicamente del momento en donde Bilam se horroriza. Que no se entiende. No se entiende. ¿Tienen la cita? ¿Qué dice? Número 24, 23. Sí. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios, Hashem, estas cosas? Wow. En el Zohar, ¿sí?, se determina que cuando Bilam dijo, ay, ¿quién vivirá cuando Hashem hiciera estas cosas? Se determina específicamente de que Bilam tuvo una visión de lo que iba a acontecer en el tiempo del fin, lo que hoy en día está aconteciendo. Ay, dijo, ¿quién vivirá? Se horrorizó por lo que estaba aconteciendo, porque este exilio no iba a ser nada comparado a los demás exilios. Iba a ser mucho peor. Vio ese momento, la guerra, ¿sí?, del exilio ismaelita. Bilam se espantó
de todas las atrocidades que están aconteciendo hoy en día a través de lo que hoy vemos con lo que es la guerra y todo lo que no se está hablando, que se está ocultando. Por eso mismo, de las 70 naciones que hay en el mundo, Hashem puso su nombre solo en Ismael. Porque ¿cómo se escribe Ismael? Ismael en hebreo es Ishmael, Ishmael. Ishmael significa Elohim escucha. Y esto es por los méritos de Agar. Porque Elohim escuchó el clamor de Agar cuando fue echada, destituida de la vida de Abraham. ¿Sí? El mérito de Agar. Esto es por el mérito de Agar. He aquí la raíz del conflicto. La raíz del conflicto viene desde ese momento. ¿Sí? Y la raíz del conflicto viene desde Sara y Agar. Hace más o menos 3.500 años, tiempo de los patriarcas. ¿Por qué? Es que lo que no entendemos nosotros, a nosotros se nos ha entregado la Torá, pero no se nos ha entregado la explicación de la Torá. Y esto está dentro, obviamente, de la tradición hebrea. Pero se cuenta específicamente que cuando eran chicos, Ismael era mayor que Isaac. Ismael hacía que Isaac corra y él lo corría detrás con un arco y flecha y le soltaba las flechas para matarlo. Pero Isaac, esquivaba la flecha. Sara vio eso y Sara vio con el ojo correcto y vio la maldad de Ismael. Y ahí es donde dijo: saca a este niño de aquí, pues él no heredará con mi hijo. Hasta ese momento iba a heredar, pero cuando Sara vio la maldad que había dentro de él, la maldad que venía dentro de él, ¿sí? Vio el Yetzer Hará, la maldad que venía dentro de él, entonces dijo: quita a este niño de acá, porque él no heredará con mi hijo. Y entonces comenzaron ahí los problemas, ¿sí? Hashem prometió la tierra, no a Judá. Hashem prometió la tierra a Abraham Avinu. Por eso mismo hoy se disputan las tierras, porque tanto uno con el otro, ¿sí? Tanto uno, Ishmael, como Isaac, ¿sí? Son hijos de Abraham, y la tierra fue prometida a Abraham. Entonces, cuando vemos Génesis, vemos que la tierra fue prometida a Abraham. Hoy, por esa razón específicamente, ¿sí? Por esa razón, hoy tenemos lo que está aconteciendo, por eso pelean por la tierra. ¿Cuál es la única manera de que haya tregua, dicen las naciones? Que Jerusalén vuelva, obviamente, a manos de los, ¿cómo es? De los palestinos. Que Jerusalén vuelva a manos de los palestinos. Es la única manera que haya tregua. Imagínense, vayan a decirle a Israel que le devuelva a Jerusalén, que fue la capital de ellos, obviamente en los tiempos del rey David, que la tienen que devolver para que haya tregua. No la van a devolver. ¿Me entienden? O sea que es algo irrisorio decir que devuelvan, y esto es lo que dicen las naciones. La única manera de que haya tregua es que Israel devuelva la capital, dice, a Palestina. Ellos hablan de una historia. Las naciones hablan de la historia que comenzó, obviamente, cuando Roma tomó el control sobre Israel, pero no hablan de la historia previa a eso, que Jerusalén perteneció, obviamente, a Israel, sino que, obviamente, ellos hablan que después de la destrucción del templo, se hicieron cargo de todo eso, y no solamente eso, persiguieron a los creyentes, ¿sí? Los dispersaron, específicamente comenzó el exilio edomita, el exilio de Edom, y ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre a Jerusalén. ¿Qué nombre le pusieron? Palestina. ¿Para qué? Para que Israel se olvide para siempre de Jerusalén. Por eso mismo, de ahí nacen los palestinos. Pero la historia viene de mucho antes, desde mucho antes. Ya el rey David había tomado posesión de estas tierras. ¿Me entienden? Viene desde mucho antes. Entonces, acá
Acá hay cosas que las naciones no entienden, obviamente, y porque no entienden, opinan de cosas que no deben opinar. Ahora, algo irrisorio, muchas de estas naciones, cuando toman posesión del gobierno que les corresponde, juran sobre la Biblia, pero nunca la leyeron y nunca entendieron que la historia es netamente, obviamente que la historia es otra. Y entonces juzgan al que no tienen que juzgar. Por eso mismo nosotros decimos, no juzgamos, nos remitimos a la historia, simplemente a la historia, y obviamente declaramos lo que la historia nos cuenta. ¿Sí? Por eso mismo decimos, Hashem prometió la tierra a Abraham Avinu. ¿Sí? La herencia es la tierra de Canaán. La tierra de Canaán, la tierra de Canaán. ¿Sí? El conflicto entonces comenzó entre Sara y Agar por la tierra de Canaán. ¿Sí? Y ese fue el propósito por el cual obviamente hasta hoy se están disputando, ¿sí? Todas estas cuestiones. Todas estas cuestiones. ¿Sí? Los ismaelitas no son enemigos cualquiera. No son enemigos cualquiera. Ellos irán contra todo y contra todos. Comenzaron, están con Israel. Pero si pueden vencer a Israel, después irán contra los cristianos. Con aquellos que obviamente, contra los cristianos, con aquellos que hoy obviamente hablan de Jesús el Cristo. ¿Me entienden? Es una persecución letal. Porque ellos creen y entienden que para que el Mesías del musulmán, para los musulmanes, el Mesías de ellos regrese, exactamente, ellos tienen que tomar el control del mundo entero. Y entonces de esa manera vendrá el Mesías. ¿No les parece algo familiar? Pero ellos están haciendo un buen trabajo. Ya tienen más de 1.500 millones de fieles. Y nosotros todavía no sé por dónde vamos. ¿Me entienden? Entonces, el problema que existe acá, la persecución, es esa. ¿Sí? El exilio ismaelita. Devarim 30, versículo 7. ¿Entienden? Sí. Dígalo. Y pondrá Adonai tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Adonai tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así mismo es. Ahora pregunto, ¿de qué enemigos? El apóstol Pablo dijo que no son enemigos terrenales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Supongamos que en el Corán diga también lo mismo. ¿Sí? Y Adonai, y Alá, tu Dios, te dará recompensa sobre todos sus enemigos. ¿De qué enemigos está hablando? Creo que estamos enfocando mal. Porque nuestros enemigos específicamente no son contra nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, principados, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el principal problema, que los enemigos son espirituales. Por eso dije, este exilio es un exilio netamente espiritual, ¿sí? Terrenal y espiritual. Por un lado, obviamente, ¿sí? De santidad, y por otro lado
por el lado netamente bestial. Ese es el punto. A nosotros nos toca hoy, ¿sí?, establecernos en el diseño espiritual y pelear esa batalla espiritual con santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor, la gloria de Hashem. Entonces, por eso mismo estamos hoy en día trabajando, ¿sí?, en el diseño de santidad y en el diseño del tabernáculo de David. Santidad es santidad para el Señor en todos los aspectos: guardar Shabbat, guardar una nueva, ¿sí?, guardar las fiestas del Eterno, ¿sí?, estudiar Torah, obviamente estudiar específicamente y ahondar en ellas para poder entender más a pleno, salir de las religiones y venir a las verdades de Adonai. Por eso debemos entender que nuestros enemigos son simplemente aquellos que vienen espiritualmente contra nosotros, ¿sí? Podríamos hablar un montón de eso, pero no vamos a desviarnos de ese tema. Y vamos con el último versículo, Daniel 12:1. Daniel 12, versículo 1. Este versículo habla sobre el final de nuestros días, cuando las naciones reciban el castigo que merecen. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Wow. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, Exacto. todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hayan escrito en el libro. Hagan memoria de quién, o sea, nosotros hemos establecido un presbiterio, una alianza. Y en el momento en que se estableció la alianza, el que se presentó al lado nuestro fue Miguel. Estábamos orando y de repente siento la presencia de ese arcángel. Y se presentó y dijo: soy Miguel. Dijo: soy el arcángel Miguel. Y a partir de ese momento comenzó el juicio. A partir de ese momento comenzó el juicio, hace un par de meses atrás. En este mismo lugar hemos entendido, porque todas las palabras proféticas y toda la dirección que nos dio el Señor es para dirección de juicio. En ese momento comenzó el juicio sobre aquellos que venían en contra de los hijos de la casa. Por eso mismo estamos hablando hoy de una batalla espiritual, que solamente podemos entenderla cuando nos metemos en ella. Entonces, hasta aquí vamos a ir simplemente con la enseñanza, pero vamos a soltar otra vez, como al mediodía, como en la clase de la mañana, vamos a soltar una advertencia sobre todo el pueblo que hay de parte de Hashem, ¿sí?, en medio de las religiones de este mundo. Y vamos a hablar y vamos a decir específicamente: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Mashiach. Así, de esa manera dice la palabra: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos en medio de las religiones de este mundo y te alumbrará el Mashiach. Es tiempo de decisión y tiempo de determinación. No podemos ya jugar a la religión. Necesitamos darle una respuesta al Señor, porque los tiempos de juicio se han soltado sobre las naciones que todavía faltan explorar ese juicio. Así que desde este lugar te damos un fuerte shalom a tu corazón y que el Eterno hable a tu vida a través de este mensaje. Shalom, shalom.